Muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de una persona que nació un 8 de febrero, pero en 1785. Se llamó Martín Miguel Juan de Matagüemes Montero de Goyechea y La Corte, más conocido como Martín Miguel de Güemes. Él nació en Salta, que todavía era el virreinato del Río de la Plata por esa época, el 8 de febrero de 1785. Él fue militar y político y tuvo una importantísima actuación en nuestra Guerra de la Independencia. Fue gobernador de Salta durante 6 años y con muy pocos recursos económicos libró una constante guerra de guerrillas conocida como la Guerra Gaucha, que fue la manera que tuvo de detener las invasiones de los ejércitos españoles, conservando así el resto del actual territorio argentino libre de invasores realistas. Él se crió en una familia acomodada. El papá se llamaba Gabriel de Güemes Montero, había nacido en Santander, en el norte, en una zona española que se llama Cantabria, que para los que vieron la serie española El Gran Hotel, bueno, esa zona es Cantabria. Él era un tipo ilustrado, había sido tesorero de la Real Hacienda de la Corona Española, o sea, es como si fuera tesorero de nuestra AFIP. La mamá se llamaba María Magdalena de Goyechea y La Corte. Ella era jujeña, pero era de ascendencia española y portuguesa. Martín tuvo 7 hermanos, de los cuales solamente se conoce a 2. Al mayor, que se llamó Juan, que había sido miembro del Cabildo de Salta y fue el que le dio una mano para llegar a ser gobernador e intendente. Y su hermana María Magdalena Dámaso Güemes de Tejada, más conocida como Macacha Güemes. Güemes tuvo una muy buena educación. A los 14 años se enroló en el ejército de infantería, que tenía sede en Buenos Aires. En 1805 lo llamaron junto a su regimiento a Buenos Aires. Él tenía un pequeño regimiento que había usado en la rebelión de Tupac Amaru II, y entonces lo llamaron para que los trajera también porque el virrey de aquel momento, Rafael Sobremonte, temía que pudiera haber un ataque inglés. De hecho, en la primera invasión inglesa, que fue en 1806, Güemes participa de la reconquista de una manera rarísima. Él protagoniza esta hazaña curiosísima. Güemes se mete a caballo en el Río de la Plata, comandando un pelotón de húsares de Pueyrredón, y obliga a rendirse a un barco británico, el navío Justina, que había quedado encallado frente al puerto de Buenos Aires porque había habido una bajante feroz. Entonces este navío había quedado encallado y Güemes de hecho pudo llegar a caballo hasta el navío y reducirlos. De hecho, esta fue una de las pocas veces en que un buque de guerra fuera capturado por una partida de caballería. Al año siguiente también luchó en la defensa de Buenos Aires en la segunda invasión inglesa de 1807. Después de este periodo, Güemes se enfermó porque el aire de Buenos Aires le sentaba bastante mal en otoño y encima había fallecido su papá. Así que ahí pidió una licencia para volverse a Salta. No por mucho tiempo, porque ya después del estallido de la Revolución de Mayo, la primera junta manda una expedición al Alto Perú. Recordemos que el Alto Perú es lo que hoy es Bolivia. Güemes tuvo también ahí un actuar bastante importante, pero terminaron llamándolo para formar parte del Estado Mayor en Buenos Aires porque no lo querían dejar suelto por ahí porque parece que era bastante rebeldón y bastante mandado de hacer la suya. Ya tenía su alma de caudillo y eso acá no les caía demasiado bien. Preferían que siguiera respetando al pie de la letra las órdenes de Buenos Aires. En la última campaña, la tercera campaña del Alto Perú, es donde aparecen las guerras gauchas. Las guerras gauchas eran las que libraba Güemes con un sistema muy particular. Él hacía guerra de guerrillas. Tenía sus hombres, que en realidad no tenían una instrucción militar muy formal, y lo que hacían era atacar durante la noche con una ráfaga de fuego, o atacaban de alguna manera, de forma totalmente imprevista, y se retiraban. Entonces lo que más aprovechaban era este factor sorpresa y que el enemigo nunca supiera en qué momento ni de dónde iban a venir a atacarlos. La imagen de Güemes en Salta era la de un tipo que era como protector de los pobres y era el más decidido defensor de la Revolución de Mayo. Mientras tanto, las clases más altas de Salta todavía seguían bastante comprometidas con sus lazos con España. Tampoco les caía bien que Güemes fuera el defensor del pueblo, no les gustaba esa cuestión populachera, entonces no le donaban a Güemes los bienes necesarios como para que Güemes pudiera seguir manteniendo a sus tropas. La cuestión es que con estas tropas no profesionales, mal alineadas, mal trazadas, pero con unos huevos de acero, fue que él pudo repeler todos los avances realistas del norte y gracias a eso se pudo hacer la tercera expedición auxiliadora del Alto Perú y después eventualmente lograr la independencia
de la República Argentina. Para esta tercera expedición al Alto Perú, el que estaba al mando del Ejército del Norte era José Rondó. ¿Y por qué menciono a José Rondó? José Rondó se llevaba pésimo con Güemes. Él lo despreciaba a sus gauchos, despreciaba a sus ejércitos por esta razón que acabo de explicar, porque estaban mal trazados, porque no tenían una educación militar formal, y a Güemes no le iba ni un poco que este tipo tuviera esa actitud tan despectiva con sus gauchos, con sus infernales, que habían defendido tan aguerridamente el territorio. Cuando Rondó avanza hacia el norte con la tercera expedición del Alto Perú, Güemes, harto de este tipo, harto de Rondó, se pega media vuelta y se va. Güemes sabía que el enemigo se iba a hacer relleno de empanadas con Rondó y con el ejército del norte. Entonces, pensando en después tener la posibilidad de contraatacar, cuando él se vuelve y pasa por Jujuy, no tiene mejor idea que llevarse con él todas las armas que el ejército tenía de reserva, solamente como para estar preparado para contraatacar cuando vencieran a Rondó. Rondó no solo era el comandante del Ejército del Norte, sino que también era director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y al enterarse de la movida de Güemes, lo declaró traidor. Güemes le dijo: che, dale, no te bancás una jodita. La cuestión es que Güemes vuelve a Salta, no solo por razones militares, sino también porque quería sacar del gobierno al Partido Conservador, que habían sido todos estos culorrotos que nunca fueron capaces de darle un mango para sus tropas, y además porque aspiraba a ser gobernador de Salta. Y acá es donde el hermano tiene que ver. La cuestión es que cuando cae el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se llamaba Carlos María de Alvear, el propio gobernador de Salta, Hilarión de la Quintana, perdió poder porque ya no tenía el soporte del director supremo de las Provincias Unidas. Además, que el gobernador de Salta en ese momento no estaba en Salta porque estaba haciéndose el héroe con Rondó y el Ejército del Norte marchando con la expedición al Alto Perú. Güemes dijo: esta es la mía. Entonces empezó a arengar al pueblo para que saliera a la calle y le pidiera al cabildo que denominara un nuevo gobernador. Ahí es donde entra el hermano de Güemes. El hermano de Güemes era miembro del Cabildo de Salta. Y además Güemes era el único candidato que se postulaba para ser gobernador porque era el único que se prestaba a agarrar esa papa caliente. Así es como Güemes es nombrado gobernador intendente de Salta, que en realidad incluía Salta, Jujuy, Tarija, San Ramón de la Nueva Orán y otros distritos más. Esta era la primera vez que las autoridades de Salta eran elegidas por los propios salteños desde 1810, lo cual significó la autonomía de Salta en una clara desobediencia a la autoridad del Directorio de Buenos Aires. El tema es que en Jujuy, el Cabildo de Jujuy tampoco lo reconoció como gobernador. Entonces Güemes, alegando el peligro de un ataque realista que posiblemente atacaran, decidió avanzar con sus tropas hasta Jujuy, presionar a los habitantes y conseguir que el cabildo lo aceptara con la calentura que le quedó al teniente gobernador local en ese momento, que era Mariano de Gordaliza, que se quedó recalentito los panchos porque lo sacó de un plumazo. 2 semanas después de asumir el gobierno, como para celebrar, el 15 de julio de 1815, Güemes se casa con una mina vianuda de Salta que se llamaba Carmen Puch, se casa en la Catedral de Salta y le hace 3 bendiciones. Al tiempo de esto llega a Tucumán una fuerza que venía de Buenos Aires al mando de Domingo French con el propósito de darle ayuda a Rondó, que estaba marchando hacia el norte solo como loco malo con el ex gobernador de Salta. El tema es que Güemes era salteño pero no comía vidrio. Él sabía muy bien que este Domingo French no solo iba para apoyar a Rondó con la expedición auxiliadora, sino que también tenía instrucciones de destituir a Güemes ya que pasaba por Salta. Tenía que bajarlo del puesto. La cuestión es que Güemes le negó el paso hasta tanto Domingo French lo reconociera como gobernador de Salta. Para todo esto, en esta lucha de egos y de poderes, la ayuda de French llega tarde, porque cuando French llega a Humahuaca, se entera de que a Rondó por poco lo habían usado de felpudo y había perdido en la batalla de Sipe-Sipe. Que para mí que le pusieron Sipe-Sipe porque Rondó diría: Sipe-Sipe, sí pedí ayuda, por favor, sí pedí ayuda. La cuestión es que este nuevo triunfo de los realistas significó la pérdida definitiva del Alto Perú, o sea de Bolivia, y todo eso se perdió y lo ganaron los realistas gracias al puterío de la pica entre Rondó y Güemes. Como se dividieron, pudieron los otros.
Rondó, que se quedó recontracaliente con Güemes, primero por la revolución en Salta por la cual él fue gobernador y después por no dejarle recibir los refuerzos a tiempo, se fue hasta Salta y con la ayuda del ex gobernador de Jujuy, Gordaliza, que fue a quien Güemes había bajado, ocuparon Salta. Pero no les fue tan fácil y tampoco les duró mucho, porque las tropas de Güemes se encargaron de rodear a las fuerzas de Rondó y aplicándole la táctica de guerra de guerrillas los volvieron locos. Entonces Rondó terminó pidiendo la escupidera y firmando el pacto con Güemes, que se llamó el Pacto de los Cerrillos, porque se firmó en la localidad de Cerrillos, y mediante este Pacto de los Cerrillos lo termina reconociendo como gobernador y le deja a su cargo la defensa de la frontera del noroeste. La cuestión es que después de esta derrota a Rondó también lo bajan del ejército del norte y también le dan la baja del directorio, y ahí fue donde lo reemplaza Pueyrredón. Este Pacto de los Cerrillos lo que asegura es la defensa del noroeste por parte de las tropas de Güemes y la creación definitiva de su ejército, los Infernales. Así se llamaban las tropas de Güemes, los Infernales de Güemes. Estos Infernales usaban un poncho rojo, que después de la muerte de Güemes fue modificado agregándosele un listón negro como símbolo de luto por la muerte de su caudillo. Estas milicias gauchas de los Infernales siguieron peleando porque Güemes siguió recibiendo ataques realistas desde el norte. No nos olvidemos que más al norte el Alto Perú había sido perdido y ya estaba en manos de los realistas. Entonces mandaban gente todo el tiempo. Una de las veces mandaron 5.500 veteranos de guerra y él los rodeó, los dejó sin víveres y los atacaban permanentemente con este sistema de guerra de guerrillas. Se tuvieron que ir. Además, toda la población participaba en la lucha, porque los hombres que estaban aptos como para combatir eran soldados, y las mujeres, los ancianos y los niños funcionaban como espías. A todo esto Güemes, por su carácter así más bien rebeldón y por la manera en que llevaba adelante las cosas, a pesar de tener el reconocimiento de Buenos Aires, nunca recibió el apoyo económico del directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la poca ayuda que le daba el ejército del norte era muy limitada. Entonces, por eso, siendo gobernador, decidió legalizar una moneda local que circuló más o menos desde 1817 y que era muy común verla extendida por todo el noroeste argentino. El Cabildo de Salta todavía estaba formado por las clases más altas de la ciudad, que estaban recalientes porque como Güemes no recibía la ayuda económica de Buenos Aires para mantener a sus tropas, había legalizado impuestos a los más ricos y a los terratenientes como para que tuvieran que poner dinero sí o sí para mantener a las tropas. Uno de los generales realistas que estaba en el Alto Perú, que se llamaba Olañeta, lo detestaba a Güemes, se la tenía recontrajurada. Entonces un día lo manda al coronel José María Valdés, que le decían Barbucho, para que entrara a Salta por un camino desierto de la Puna, mientras él entraba por otro lugar. Güemes tenía la absoluta lealtad de sus infernales, ellos daban la vida por Güemes, pero Güemes funcionaba más como un estratega. Él evitaba ir al combate directamente, y a pesar de que muchos historiadores se lo reclaman y dicen que era un cobarde, la verdad es que Güemes evitaba ir al combate porque él era hemofílico, entonces cualquier herida, por leve que fuera, hubiera generado que él se muriera desangrado. Así fue como la noche del 6 de junio de 1821, cuando Valdés ocupa Salta, entrando subrepticiamente por un lugar bastante desierto de la Puna, se arma un combate espantoso. Güemes recibe una herida de bala por la espalda. Algunos historiadores dicen que la bala le dio en la espalda. Otros historiadores dicen que la bala entró cerca del ano y que por eso le provocó una peritonitis que lo llevó a la muerte. De hecho, él recibe el balazo mientras estaba galopando. Bueno, siguió a caballo y siguió hasta una estancia que estaba más o menos a 2 leguas de la ciudad. Poco después se entera de que los oficiales realistas que había mandado Valdés le ofrecen gentilmente trasladarlo a Buenos Aires, donde le darían más tratamiento y qué sé yo, con la condición de ordenarle a sus infernales el alto el fuego contra los realistas. Güemes ni les contestó, reunió a sus oficiales y les pidió que juraran que nunca aceptarían ningún tipo de trato para beneficiar al enemigo en suelo patrio. Obviamente que sus oficiales juraron nunca aceptar ningún trato en suelo patrio ni nada, le dijeron, minga, te vas a tener que ir. Lamentablemente Güemes muere el 17 de junio de 1821, tenía apenas 36 años, súper joven. Murió en un lugar que se llama Cañada de la Horqueta, cerca de la ciudad de Salta.
por esta herida mortal que él recibe en combates, que dicen que Güemes fue el único general argentino caído en acción de guerra exterior. Desde que supo de la muerte de su esposo, la mujer Carmen Puch se encerró en su habitación de la finca de la familia y falleció el 3 de abril de 1822 a los 25 años. Por supuesto, dicen que ella se dejó morir de hambre por la depresión que tenía. Los infernales, recalientes con la muerte de Güemes, se la juraron a los españoles y, ya dirigidos por el coronel Jorge Enrique Vitt, obligaron al ejército español a tomárselas y a evacuar Salta. Esa fue la última invasión realista que hubo en el norte argentino, con lo que Güemes, si bien no llegó a verlo, finalmente venció a sus enemigos. Post-mortem. De la manera en que Güemes defendió la frontera norte, permitió también la independencia de Chile y la de Perú, porque dejó toda esa zona despejada de realistas. A pesar de todo lo que hizo en Buenos Aires, todavía seguían considerándolo un insurrecto, y no les copaba para nada la mentalidad de caudillo que él tenía. De hecho, cuando él murió, la noticia de la muerte de él fue publicada con un título que decía: «Ya tenemos un cacique menos», con lo cual mostraban como más alivio porque se hubiera muerto en lugar de lamentarse por lo que habían perdido. Durante muchos años a Güemes lo mostraron como un caudillo así de las masas y de los campesinos, y como si fuera casi un zurdito que estaba en contra de las clases altas de la sociedad y todo eso. Pero recién a principios del siglo XX, gracias al historiador que fue su biógrafo Bernardo Frías, se lo empieza a ver como una persona más patriótica, capaz de movilizar a las masas, como un carismático capaz de tener la lealtad total de su ejército, y ahí es donde empieza a aparecer como el héroe absoluto de la provincia de Salta. El Congreso de la Nación, recién en el año 1999, declara el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, el 17 de junio de cada año, en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. También lleva su nombre a la Escuela de Gendarmería Nacional, General Don Martín Miguel de Güemes, que está en Ciudad Evita, provincia de Buenos Aires. Por supuesto que hay un montón de calles, monumentos, plazas, barrios dedicados a Martín Miguel de Güemes y llevan su nombre. Hoy por hoy, después de un par de traslados, sus restos descansan junto con los de la esposa en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, que está en la Catedral Basílica de Salta. Y por supuesto Salta tiene su monumento a Güemes, que es una construcción de 25 metros de altura y está al final del Paseo Güemes, a los pies del Cerro San Bernardo, que dicen que es el lugar donde él cayó por primera vez desde su caballo mientras cabalgaba herido de bala hacia Cañada de la Horqueta, que fue donde luego falleció. Y esta fue la historia de nuestro héroe salteño. Espero que se hayan entretenido, que les haya interesado. Yo les mando un beso enorme y me despido hasta el sábado que viene con el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.